Hola, buenos días, tardes o noches, la hora en la que se encuentren. Yo soy Julián Garavito García del curso décimo del Colegio Jaime Quijano Caballero y hoy quiero hablarles sobre algo que considero fundamental, el posconflicto y el derecho internacional humanitario, o como ya lo conocemos, DIH. Vamos a explorar cómo estos conceptos están profundamente relacionados y los retos que enfrentan. Bueno, empecemos definiendo un poco qué es el DIH y por qué es tan importante en contextos de conflicto. Primero, ¿qué es el DIH y por qué es tan importante? El DIH es un conjunto de normas que buscan proteger a las personas que no participan directamente en los enfrentamientos. Por ejemplo, esto incluye a civiles, personas heridas, prisioneros de guerra y hasta limita el uso de armas y métodos de combate. Entonces, esta es la pregunta. ¿Y entonces cuál es el objetivo final? El objetivo final, en base al DIH y lo que quiere lograr, es tratar de reducir el sufrimiento humano durante los conflictos. Básicamente, esa es su meta y su objetivo, para eso fue creado. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la violencia termina? Aquí es donde entramos en el tema del posconflicto y vemos cómo el DIH sigue siendo clave. El periodo de posconflicto no es solo una etapa de calma después de la tormenta, entre comillas, sino que implica reconstruir el tejido social, la economía y las instituciones políticas de un país. En esta etapa, el DIH sigue siendo una guía esencial, ya que muchos de los derechos y necesidades de las víctimas están protegidos por él. Además, este marco es necesario para las negociaciones de paz y los procesos de reconciliación. Vale, ahora, con esto en mente, los retos del DIH en el posconflicto son inmensos. Por ejemplo, permítanme contarles algunos de ellos, porque entender estos desafíos nos hace conscientes de lo complejo que es lograr una paz duradera. Uno de los primeros retos es la impunidad. Ok, vamos a tomar esto como un ejemplo. En un conflicto se cometen crímenes graves, como tortura, desapariciones, violaciones, asesinatos y ataques contra civiles. Sin embargo, después del conflicto, perdón, muchos responsables no reciben el castigo adecuado. Aquí es donde entra la justicia transicional, que es un proceso de justicia adaptado para situaciones de posguerra. Para este proceso tienen muchos obstáculos, ya que este proceso en sí tiene muchos obstáculos. A veces hay presiones políticas, faltas de recursos o simplemente no hay voluntad para llevar a juicio a los responsables. Esto hace que se impida que se haga justicia plenamente y quede en la impunidad. Otro de los retos que es muy grande, es el tema de la reparación a las víctimas. Es fácil pensar que reparar a las víctimas solo implica una compensación económica, pero en realidad va mucho más allá. Las personas afectadas necesitan servicios de salud, acceso a la educación y oportunidades para poder rehacer sus vidas. No es simplemente lo que les pasó, es todo lo que implica, las secuelas. En teoría, el DIH establece que los estados deben proporcionar estas reparaciones, pero en la práctica suele ser difícil porque el costo es alto y la infraestructura está destruida. Y hablando de la reconciliación, la impunidad y también la paz, otro desafío es la memoria histórica. Las víctimas tienen el derecho de saber la verdad sobre lo que ocurrió durante el conflicto. Para una sociedad que busca sanar, es fundamental que se conozca su historia, que las personas comprendan que lo que pasó puede ser un ejemplo para que no se repita. El problema es que a menudo existen grupos que prefieren evitar estos temas por miedo a revivir conflictos o a perder prestigio, así que lo ocultan. Entonces, aquí hay un reto de balance. Recordar para no repetir, pero también avanzar y sanar. Perdonar, pero no olvidar. Además, el DIH se enfrenta al reto de proteger a los excombatientes que se reintegran a la sociedad para muchos. Para muchos, los excombatientes representan un riesgo o una amenaza. Sin embargo, si ellos son marginados, la paz se hace más frágil porque puede reincidir en la violencia. Lograr que ellos se sientan aceptados y útiles para la sociedad es clave, y para eso se necesitan programas de reintegración que respeten sus derechos. Básicamente también hay que darles una oportunidad a las personas que hicieron daño por diversas maneras o también motivos, ya que también tienen derechos. Luego está el tema del fortalecimiento del Estado.
Durante el conflicto, hay zonas que han estado bajo el control de grupos armados y no del Estado. Así que en el posconflicto, el Estado necesita entrar en estas zonas y ofrecer servicios básicos y seguridad. El DIH demanda que los derechos de las personas sean respetados y protegidos. Pero esto es difícil si el Estado no tiene presencia en todas las regiones. Por ejemplo, un grupo armado toma, no lo sé, toma y se adueña de la localidad de Soacha. Soacha ya no haría parte del Estado, el gobierno o incluso de la propia ciudad Bogotá, ya que es un municipio y sería más único al ser albergado por los combatientes de las FARC. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como ya repetimos, el Estado necesita entrar en estas zonas y ofrecer servicios básicos y de seguridad, ya que el DIH demanda que los derechos de las personas sean respetados y protegidos. Pero esto es difícil si el Estado no tiene presencia en todas las regiones, ya que hay regiones muy aisladas que pueden ser vulneradas fácilmente y también sometidas. Ok, otro desafío es el apoyo internacional. Muchas veces para que un país en posconflicto implemente las medidas necesarias del DIH, se necesita ayuda de la comunidad internacional, ya sea en financiamiento, asesoría técnica o apoyo político. Sin embargo, conseguir esta ayuda constante es un desafío. Los intereses de otros países influyen y no siempre se comprometen a largo plazo. Como pueden ver, el posconflicto no es simplemente la paz, es un proceso complejo de reconstrucción, donde el DIH sigue siendo una herramienta fundamental para garantizar los derechos y la dignidad de las personas. Y aunque los retos son enormes, también son oportunidades para construir una sociedad más justa y reconciliada. Al entender estos desafíos, estamos a un paso más cerca de valorar y apoyar estos procesos. Entonces, básicamente, es importante recordar que todos somos personas, todos somos humanos que sufrimos, pero hay personas que prefieren hacer daño. El daño ya está ahí. Para que haya luz, también tiene que haber oscuridad. Y al estar tan aislados, pueden ser personas más vulnerables, más frágiles, más débiles. Simplemente llegan a ser víctimas. Es importante que no quede impune para que no se vuelva a repetir. Pero sin embargo, al que los victimarios también tengan derechos, lo hace aún más complicado y la impunidad también puede recaer. Lo importante aquí es perdonar, pero no olvidar, para que estas cosas no se repitan. Enseñarle a los niños que la violencia está mal y el genocidio es algo que nunca más se debe volver a repetir. Permítanme, permítanme recordarles en una bonita lectura cómo podemos olvidar en base a lo que nos hicieron daño para poder aprender más sobre lo que somos. Tal vez no somos solo dolor. Tal vez las guerras nos están enseñando que también hay luz, hay personas que están intentando terminar con estas mismas. Donde hay mal, hay bien. Pero hablando del perdón y la memoria, creo que es esencial entender que perdonar no significa olvidar. Perdonar es un paso hacia la paz, un acto de liberación. Cuando nos perdonamos, estamos perdonando también el hecho de que fuimos vulnerables, tal vez hicimos algo malo o permitimos que nos hicieran daño. Pero al perdonarnos, podemos recordar que no fue nuestra culpa y podemos llegar a hacer la paz, ya que es un acto de liberación. No podemos borrar la historia, no podemos borrar lo que sucedió en el mundo, en la humanidad, incluso lo que algunas otras personas nos han hecho. Porque es necesario recordar lo que pasó para no repetirlo. A veces pensamos que el pasado es algo que hay que dejar atrás, y claro, en parte es cierto, pero cuando hablamos de una sociedad entera que ha vivido una guerra, olvidar puede ser peligroso. Necesitamos recordar para aprender y para construir algo diferente. Tomar el pasado no como algo que debemos ocultar o avergonzarnos, sino tomarlo como inspiración para poder ser mejores personas, para poder perdonar y crear y construir un mejor futuro para nosotros y para las futuras generaciones. Necesitamos recordar para aprender y para construir algo diferente. Hay una frase que me gusta mucho y creo que se relaciona con todo esto.
Donde hay luz también hay oscuridad. Es cierto que el mundo ha vivido y sigue viviendo guerras y conflictos, pero también es cierto que siempre han existido personas luchando por la paz, aunque parezca que la oscuridad es abrumadora y casi siempre gana, o que casi siempre está más presente que la luz, también hay mucha luz. Hay personas buenas que dedican su vida a detener la violencia, a ayudar a las víctimas, a construir un mundo mejor. Y eso me hace pensar que esto también nos enseña algo muy importante. Todos tenemos un papel en la construcción de la paz. No se trata solo de grandes organizaciones o líderes. También es algo que nosotros, en nuestra vida diaria, podemos hacer. Quizá no estamos directamente en medio de un conflicto. No tenemos armas en las manos. No estamos siendo bombardeados. Pero ¿por qué esperar algo tan drástico? ¿Por qué esperar a que la violencia nos afecte simplemente para poder actuar? Cuando podemos actuar cada día, regalando una sonrisa, intentando mejorar como personas, incluso tratándonos mejor a nosotros mismos, siendo mejores, mejorar nuestro diálogo interno, perdonarnos, olvidar nuestros pecados, nuestras injusticias, nuestros deseos más humanos. Entonces, tal vez básicamente y realmente todos tenemos un papel en la construcción de la paz. Y no hay que darle todo el peso a los líderes, ya que también es algo que nosotros en nuestra vida diaria podemos hacer, como ya habíamos repetido. Quizá no estamos directamente en medio de un conflicto, pero cuando practicamos la empatía, cuando escuchamos a los demás, cuando evitamos los prejuicios, estamos poniendo un granito de arena. Es una invitación a todos nosotros a ser conscientes de que la paz empieza con nuestras propias acciones. Además, el proceso de posconflicto es algo que también podemos aplicar a nivel personal, como había dicho. A veces en nuestras vidas, nuestras propias vidas, pasamos por situaciones difíciles, conflictos internos o con otras personas. Y al igual que el posconflicto, al igual que en el posconflicto de una sociedad, es importante reconstruirnos, sanar, aprender a perdonar y seguir adelante, sin olvidar lo que aprendimos de esa experiencia. Y si volvemos al tema del derecho internacional humanitario, es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros existen principios que protegen nuestra humanidad. A veces los conflictos nos muestran el lado más duro de las personas, el lado más oscuro, el lado más animal y salvaje. Pero el DIH está ahí para recordarnos que siempre existe una línea que no debería cruzarse, una línea de respeto y dignidad humana que debería mantenerse, sin importar las circunstancias. Por eso yo pienso que el DIH y el posconflicto no solo son temas políticos o legales, también nos enseñan sobre valores y principios que podemos llevar en nuestro día a día, el respeto, la empatía y la responsabilidad de cuidar a los demás. Si todos hacemos un esfuerzo por poner en práctica estos valores, podemos crear una sociedad que esté menos inclinada a los conflictos y más abierta al diálogo y al entendimiento. Construir paz después de un conflicto no es fácil, y claro que es un reto y requiere tiempo, pero también es un proceso lleno de esperanza y luz, porque aunque haya personas que se enfocan en destruir, siempre hay otras dispuestas a reconstruir y sanar. Pensémoslo así, es fácil matar a alguien, es fácil dañar algo en un segundo, pero lo que es realmente difícil es sanarlo, sanar esa cicatriz, traer el perdón, reconciliar a la víctima. Eso es lo que es realmente difícil. Podemos matar y destruir algo en un segundo, pero lo que realmente tarda es sanar, perdonar y olvidar. Entonces es claro que es mucho más fácil destruir que sanar, eso está claro. Basta un segundo para causar un daño enorme, pero curar ese daño puede llevar años, incluso toda una vida. Esta idea la podemos ver reflejada en tantas situaciones. Ay, qué bonito el pajarito, ¿sí lo escucharon? Incluso toda una vida. Esta idea la podemos ver reflejada en tantas situaciones de la vida cotidiana y en eventos tan dolorosos. Uno de los ejemplos que más me impactó en mi vida es un caso de una elefanta en India que, estando embarazada, murió por culpa de la crueldad humana. Permítanme retomarles el caso. Si no estoy mal, creo que sucedió en el 2017 o en el 2018. Unos granjeros habían colocado una bomba dentro de una sandía, ya que estaban hartos de que los elefantes se comieran sus cosechas. Esto
con algunos conflictos y problemas como por ejemplo la urbanización y la pérdida de los ecosistemas de los animales que están obligados a alimentarse en zonas urbanas, en zonas de dominio humano, entre comillas. Entonces, estos granjeros habían colocado una bomba dentro de una sandía y la elefanta, confiada y con hambre, se la comió. Pero en lugar de alimento, encontró una explosión que le causó un dolor insoportable. Buscó alivio en un río, intentando calmar el ardor en su garganta y en su estómago, y allí murió junto con su cría, que ni siquiera pudo ver la luz del día, sino estando en su pancita, también sufriendo por el dolor de su madre. Si lo pienso es realmente muy triste, y hay tantas cosas y factores que podemos hablar, pero nos vamos a enfocar en que fue una pérdida tan injusta y tan triste, porque fueron dos víctimas, y todo esto causado por el egoísmo y la crueldad de alguien que decidió dañar en vez de proteger cuando tuvo la oportunidad y también tenía los recursos. Este ejemplo nos muestra algo fundamental. Perdonar no significa justificar o dejar impune un acto cruel. Perdonar no implica que quienes hicieron daño no deban asumir las consecuencias de sus actos. Al contrario, una verdadera justicia necesita que haya consecuencias, porque vivimos en una sociedad donde todos tenemos derechos. El derecho a vivir en paz, a tener agua, alimento y respeto. Y si alguien viola esos derechos, tiene que asumir su responsabilidad. Yo pienso que en una sociedad el perdón y la justicia deben ir de la mano. La justicia no solo es venganza, porque no lo es. Y no podemos industrializar la justicia con un concepto tan vano como la venganza. No se trata de hacer sufrir a quien hizo sufrir, pero sí es necesario que esa persona entienda el dolor que causó, que aprenda de su error y que en lo posible repare el daño que causó, porque en una sociedad debemos convivir, respetarnos y cuidarnos unos a otros, o de lo contrario no hay paz posible. Volviendo al tema del posconflicto, estos principios son vitales. Cuando un conflicto termina, hay heridas profundas que no se curan de un día para otro. Piensa en las comunidades afectadas, sus hogares destruidos, sus familias divididas o pérdidas irreparables, como la muerte. Es fácil decir paz o perdón, pero ¿cómo lo hacemos realidad? ¿Cómo podemos ser tan insensibles y pedir la paz, el olvido, el perdón, cuando nosotros no fuimos los que sufrimos directamente? Es muy fácil para nosotros decirle a la persona afectada que está bien, que lo acepte. Pero ¿qué tal si nosotros perdiéramos lo que más amamos simplemente por la avaricia de otros, por la indiferencia de otros, por la inhumanidad? ¿Cómo lo hacemos realidad? Aquí es donde entra el trabajo de reconstrucción y de reparación. Por ejemplo, en el caso de la elefanta, quienes la lastimaron deberían reflexionar y, en un mundo ideal, aprender del daño que causaron, ya que tristemente al ser animales fueron, ni siquiera tuvieron un acto de justicia. En el contexto humano, una sociedad en posconflicto también necesita que los responsables se enfrenten a las consecuencias de sus acciones. Porque si dejamos pasar el daño sin más, el dolor se convierte en resentimiento, y ese resentimiento puede llevar a nuevos conflictos. Perdonar no es olvidar y no es justificar. Imaginemos otro ejemplo de la vida cotidiana. Supongamos que un niño en la escuela constantemente molesta a otro niño, le hace bromas crueles, lo humilla o incluso lo golpea. Si simplemente le decimos al niño que su comportamiento está mal y lo dejamos ahí, ¿qué estamos logrando? Ese niño necesita entender cómo sus acciones afectan a los demás, y a su vez la víctima necesita justicia, no como venganza, sino como un acto que le permita ver y recordar que su dolor importa, que fue escuchado y que no está solo. Entonces, en una sociedad que busca sanar después de un conflicto, el reto es aún mayor. Hay cientos o miles de víctimas que necesitan sentir que su sufrimiento no fue en vano, que sus pérdidas se reconocen y que los responsables de esos daños están pagando por lo que hicieron. Porque, como dijimos, aunque es más fácil destruir, la verdadera paz se construye cuando hay respeto, justicia y amor. A veces olvidamos que los derechos más básicos, como el agua o el alimento, son un lujo para muchas personas, e incluso pueden ser un lujo para nosotros si estamos en un estado vulnerable, como por ejemplo no poder trabajar, estar incapacitados o tener que cuidar a una persona que nos impida poder trabajar.
A veces olvidamos que los derechos más básicos, como estos, son un lujo para muchas personas. Y en un conflicto o en situaciones de crisis, estos derechos se violan constantemente. Y una sociedad en paz debería garantizar que todos podamos disfrutar de esos derechos. Por ejemplo, en Corea, el agua es un derecho humano básico y es gratis. No tienen derecho a venderla las corporaciones o las tiendas. Porque si todos tenemos lo básico para vivir, si todos sentimos que somos respetados y cuidados, hay menos razones para el conflicto. Así que, cuando hablamos de posconflicto, también estamos hablando de reconstrucción moral. La paz no es solo un cese de violencia, es un compromiso de respeto mutuo y de justicia. Es un compromiso de tratar de sanar las heridas y de recordar el pasado para no repetirlo. Porque como decíamos antes, perdonar no es olvidar. La memoria es clave para aprender y para mejorar como sociedad. Y creo que todos podemos reflexionar sobre esto en nuestra vida diaria. Si alguien nos hace daño, tenemos el derecho a sanar. Esa persona tiene la responsabilidad de entender el impacto de sus actos. A nivel individual y social, perdonar es un acto de liberación, pero la justicia es un acto de reconocimiento y respeto hacia la víctima. Volviendo al ejemplo de la elefanta y su cría, su historia no debería quedar en el olvido. Recordar ese dolor nos hace entender que debemos ser más conscientes de cómo nuestras acciones afectan a otros seres vivos. Si todos adoptamos este tipo de conciencia, ayudamos a construir una sociedad más compasiva y menos inclinada a la violencia. Porque al final del día, nuestra paz no depende solo de grandes decisiones o políticas, también depende de los pequeños actos de respeto y empatía que practicamos en nuestra vida cotidiana. El mundo lo menos que necesita ahora es codicia, vanidad, deseos vanos, indiferencia. Creo que lo que el mundo necesita ahora mismo es empatía e inocencia, porque hay personas que a veces le dicen a las buenas personas, oye, te falta esto, te falta una pizca de esto, necesitas hacer esto en este mundo porque si no te van a tratar mal. Pero yo pienso, no, ¿por qué? Escuché en el podcast de una linda chica mexicana que a veces al ser más empáticos podemos afrontar un tema y entenderlo con más fragilidad, entendiéndolo más. Podemos empatizar con esa persona, a diferencia, por ejemplo, de que otras personas no puedan empatizar en ese caso, y entenderlo, tal vez hacer que otras personas lo entiendan de igual manera. Entonces, tal vez lo que el mundo necesita es más suavidad, más amor. Sanar después de un conflicto no es solo reconstruir edificios o restaurar el orden. Es un proceso de aprendizaje, de memoria, de justicia y de compromiso. Porque si queremos un mundo en paz, debemos recordar que la paz no es solo una palabra, es un acto que comienza con nosotros y que se extiende hacia los demás, con respeto, justicia y amor. Una vez que ya pasamos con lo más básico, vamos a empezar a conocer la historia del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario tiene sus raíces en las tradiciones y prácticas de guerra de las antiguas civilizaciones, pero su forma moderna comenzó a tomar forma en el siglo XIX. La figura clave en su desarrollo es Henry Dunant, un empresario suizo que presenció los horrores de la batalla de Solferino en 1859. Él, horrorizado por la falta de atención médica para los heridos, escribió el libro Un recuerdo de Solferino y propuso la creación de sociedades de socorro voluntarias que pudieran ayudar a los soldados heridos. Este esfuerzo llevó a la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en 1863 y a la adopción de la primera Convención de Ginebra en 1864, que estableció normas para el tratamiento de los heridos y la protección del personal sanitario. Desde entonces el VIH ha evolucionado y se ha ampliado a través de diversas convenciones y protocolos adicionales. Ahora vamos con el siguiente punto clave: derechos clave bajo el derecho internacional humanitario. Derecho 1. Protección de los heridos y enfermos. El VIH establece que los heridos y enfermos en los conflictos armados deben ser protegidos y cuidados sin discriminación alguna. Esta protección incluye tanto a los combatientes como a los civiles que han caído enfermos o han sido heridos durante el conflicto.
La atención médica debe ser proporcionada de manera imparcial y sin demora. Derecho número 2. Protección de los prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra tienen derecho a recibir un trato humano y digno. No pueden ser sometidos a torturas, castigos corporales o cualquier forma de coacción física o moral. Tienen derecho a comunicarse con sus familias y a recibir visitas de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. Derecho número 3. 3, ¿cierto que sí? O 4. Protección de la población civil. El DIH prohíbe los ataques directos contra la población civil y exige que se tomen todas las precauciones posibles para evitar daños colaterales. Los civiles deben ser respetados y protegidos en todo momento. Esto incluye la prohibición de tomar rehenes, el uso de escudos humanos y la implementación de tácticas de terror. Derecho número 4. Prohibición de armas inhumanas. El DIH prohíbe el uso de armas que causan sufrimiento innecesario o daños indiscriminados. Ejemplos de estas armas incluyen minas antipersonales, armas químicas y biológicas y armas nucleares. Estas prohibiciones están diseñadas para limitar la destrucción y el sufrimiento causado por las guerras. Derecho número 5. Desarrollo del derecho internacional humanitario. A lo largo del siglo XX y XXI, el DIH ha seguido desarrollándose a través de diversos tratados y convenciones. Algunos de los más significativos incluyen los convenios de Ginebra de 1949. Estos fueron 4 tratados que establecen normas para el trato de los prisioneros de guerra, los heridos y enfermos y los civiles. Los protocolos adicionales de 1977. Los protocolos que amplían la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y no internacionales. El Estatuto de Roma de 1998, que establece la Corte Penal Internacional para juzgar a los individuos responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Conclusión. El derecho internacional humanitario es una parte esencial del derecho internacional que busca proteger a los más vulnerables en tiempos de conflicto, desde sus humildes comienzos con Henry Dunant y la primera Convención de Ginebra, hasta su evolución a través de numerosos tratados y protocolos. El DIH sigue siendo una guía vital para la conducta humana en la guerra. Al cumplir con estas normas, contribuimos a un mundo más justo y humano. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Para terminar de hablar de este tema, quiero recordarte que en el mundo pasan cosas. Lo importante es aprender de ellas. Lo importante es perdonar, porque al perdonar te estás perdonando a ti mismo y no te mortifica el pasado, ni lo que pudiste hacer o qué no hiciste. El pasado está ahí para enseñarte algo, para tratar de mejorar cada día, para atrapar el tiempo y abrazar el momento. Entonces, tratemos de ser mejores personas. Intentemos recordar que a veces no somos nuestro dolor. Nuestro dolor está para enseñarnos algo. Y lo importante es tomar las injusticias como lo que son, injusticias, actos de inhumanidad, y no dejarlas impunes. Claro, aún falta mucho para que el mundo sea un lugar bonito. Bueno, el mundo ya es bonito. Falta mucho para que la sociedad sea linda y justa con nosotros, unos a otros. Pero lo que podemos hacer actualmente es intentar mejorar cada día. Entonces, tomemos lo que pasó y lo que está pasando en el mundo, cada situación de injusticia, cada momento de dolor ajeno, como lo que es, como un acto malo, ya que está haciendo daño. Intentemos aprender de eso para mejorar y ser buenas personas, para recordar que a veces en lo más profundo de nuestro corazón
Hay luz y amor para nosotros mismos, para otros, incluso para los más débiles. Todos somos tan pequeños y tan frágiles que a veces se nos olvida y lo ocultamos mediante el miedo y el odio. Para cerrar esto, les quiero agradecer a todos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Gracias por intentarlo cada día. Los quiero.